hicimos el descenso, hicimos las comprobaciones del lugar. Nosotros no descartamos ninguna hipótesis, incluso la hipótesis del suicidio, que por eso responsablemente quisiéramos que los representantes de la presunta víctima llegaran en algún momento a reconocer la posibilidad de que el profesor Narciso González, por desgracia, pudo haberse suicidado. Y nosotros como Estado Dominicano no tenemos por qué ocultar. Hace apenas 5 meses estuvimos en Estados Unidos. ¿Qué estuvimos haciendo en Estados Unidos? Interrogando al señor Quesada, ese que menciona ahora mismo los representantes de la presunta víctima, porque nos llegó una información nueva. Fuimos a la ciudad de Boston, donde vive actualmente pensionado, porque entendíamos que era sospechoso que en ese mismo año, él pidió su retiro voluntario de la Fuerza Armada, siendo capitán, sin ningún motivo aparente, y fuimos nuevamente a investigarlo. Nos sentamos con él a analizar, a preguntar, a indagar, para ver si te podíamos sacar alguna información nueva, porque este caso no ha sido cerrado nunca. Los jueces de la Honorable Cámara de Calificación, cuando mandaron el expediente, que rechazaron la hipótesis del magistrado juez instructor inicial, lo que devuelven el expediente diciendo, hay que mantenerlo no archivado, como en estado, hasta que aparezcan nuevas evidencias, nuevos hechos que puedan llevar a cabo la investigación y el destino del profesor Narciso González. Pero recientemente, ¿por qué no? Interrogamos al hermano de Narciso González, que consta en el expediente, al señor Felo González. Fuimos a Nueva York después de muchos esfuerzos, de un año. Nosotros recientemente, un año, teníamos conocimiento que tenía un documento importante, que es una carta que dejó el profesor González. Fuimos donde él, después de rogarle, mandarle 1000 emisarios de que nos recibiera, por favor. Por fin, el 22 de mayo nos recibe en la ciudad de Nueva York. Y ante el cónsul dominicano declara claramente que la carta que le presentamos, una fotocopia, porque teníamos una fotocopia, y no era para nosotros gracioso venir ante esta honorable corte con una fotocopia de una carta que había dejado el profesor González, donde establecía realmente una situación dramática por la que estaba viviendo, que consultado nosotros con psicólogos y psiquiatras, decía que quien escribió esa carta tenía un estado de depresión terrible, capaz de cualquier cosa. Esa carta ahora en el expediente, y por eso nosotros recurrimos a la decisión del honorable presidente para que el Pleno evalúe que esa carta sea incorporada. Porque esa carta fue avalada, el mismo señor González, que la tenía, nos la ocultó a nosotros como comisión del Estado, estaba investigando el hecho. La tenía desde el principio, ¿por qué no la entregó para nosotros trabajar esa hipótesis? Entonces, por vía de consecuencia, el Estado Dominicano no tiene nada que ocultar. Seguiremos trabajando para esclarecer este hecho, pero no descartamos ninguna hipótesis, ninguna hipótesis. Hay cientos de páginas, cientos de hechos que demuestran exhumaciones, interrogaciones, vejaciones, funcionarios que han perdido sus cargos. El secretario ministro de la Fuerza Armada nuestra perdió su cargo a raíz de esta investigación. Fue suspendido en su función y posteriormente puesto en retiro, para que no haya ninguna duda de que el Estado tenía la voluntad férrea de que este caso se esclareciera. Gracias por el momento y vamos a darle la palabra al señor Casado, por favor. Gracias, doctor Soto. Tienen la palabra. Sí. Honorable magistrado, brevemente me referiré a 2 de las excepciones preliminares de las 5 que ha planteado el Estado Dominicano. La primera de estas es la inadmisibilidad por falta de agotamiento de los recursos internos, y la segunda, incompetencia ratione temporis de la Honorable Corte Interamericana para conocer los hechos del caso de la especie. Narciso González Medina desapareció, como todos sabemos, el 26 de mayo del 94, y ya el 1 de julio de ese mismo año, es decir, 35 días después, los representantes de las presuntas víctimas interponen una petición individual ante la comisión. Más tarde, el 26 de mayo de 95, los familiares de la presunta víctima presentan una querella con constitución en parte civil, alegando inter alia la alegada desaparición y muerte de Narciso González. Evidentemente, la comisión violó el procedimiento establecido en el Pacto de San José y su propio reglamento para la admisión de peticiones individuales, ya que resulta imposible que se hayan agotado los recursos internos que contempla el ordenamiento jurídico dominicano, ni en el de ningún otro, en solo 35 días. Por otra parte, ni la Comisión Interamericana ni los representantes de la presunta víctima pueden alegar la aplicación de los eximentes previstos en los literales A, B y C del numeral 2 del artículo 46 del Pacto de San José, ya que el 26 de mayo del 95 los familiares de la presunta víctima presentaron una querella con constitución en parte civil alegando la comisión de los crímenes de asociación de malhechores, desaparición y homicidio del señor González, y cuyo resultado fue la sentencia de la Cámara de Calificación del 18 de diciembre del 2002.
Desde la sentencia Velázquez Rodríguez e incluyendo la opinión consultiva 1190, esta honorable Corte ha establecido que la excepción de no agotamiento de recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse las primeras etapas del procedimiento, falta de lo cual podrá presumirse la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado. En este aspecto, el Estado Dominicano subraya que, la República Dominicana nunca ha renunciado ni expresa ni tácitamente a la posibilidad convencional de interponer esta excepción preliminar, ya que no podrá desprenderse del expediente ninguna comunicación que dé fe de la renuncia expresa del Estado a la presentación de dicha excepción, y más adelante se analiza la razón por la cual no puede tampoco desprenderse la renuncia tácita al respecto. Primero, el Estado siempre indicó, especialmente antes de la fecha de la emisión del informe de admisibilidad 496, cuáles eran los recursos internos que los peticionarios estaban agotando y tendrían que agotar. Por lo tanto, la Comisión, de haber tenido el interés de cumplir con el mandato convencional, habría solicitado a la República Dominicana que especificaran, en caso de alguna duda, respecto a aquella comunicación, cuáles acciones judiciales, además de aquellas citadas, tendrían que ser agotadas por los representantes de las presuntas víctimas para que, según el Estado, se cumpliera con la condición del agotamiento de los recursos internos. Ahí mismo la Comisión pudo también verificar si dichos recursos judiciales mencionados habían sido interpuestos por los familiares y, dado el caso, en qué estado se encontraban, fase de investigación, debates, de fallo, pero nada de lo anterior ocurrió. Por lo antes dicho, y justipreciando la facultad convencional que posee la honorable Corte de revisar en todo lo que la Convención haya hecho y decidido en el proceso de admisibilidad del caso, el Estado ratifica su solicitud de declarar inadmisible la presente demanda. Es importante resaltar que los recursos internos que el Estado entiende que no se agotaron y que aún deben de agotarse son los siguientes. Primero, demanda en declaración de ausencia ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Segundo, recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia contra la sentencia emitida por la Cámara de Calificación de Santo Domingo de fecha 18 de diciembre del 2002, que revoca la persecución penal contra el señor Constantino Matos Villanueva. Tercero, solicitud de reapertura de debates y no una reiteración de querella de fecha 26 de mayo del 2004 ante la Cámara de Calificación de Santo Domingo, alegando los nuevos hechos o circunstancias que eventualmente pudieran haber aparecido. Cuarto, recurso de amparo contra la presunta denegación de información relativa a las investigaciones realizadas por el Estado. Quinto, recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en aplicación del control concentrado de la constitucionalidad contra cualquier disposición del ordenamiento legal interno que, según su parecer, le haya prohibido o dificultado el acceso a la justicia, violado el debido proceso o el ejercicio de su legítima defensa en cualquier instancia judicial. Por lo antes expuesto, el Estado considera que la Comisión violó su propio reglamento y, por lo tanto, ratifica la excepción preliminar antes citada. En relación a la competencia de razones temporis, que es la segunda excepción a desarrollar, de los hechos controvertidos del caso se desprende que el señor González fue visto en el 94, más la República Dominicana ratificó la competencia contenciosa de esta honorable Corte en el año 1999, es decir, 5 años después de que hayan ocurrido, de que supuestamente hayan ocurrido los hechos alegados, tanto por la Comisión como por los representantes de las presuntas víctimas. Dicho en otras palabras, la determinación de la competencia de este honorable tribunal para conocer del cumplimiento o no de la Convención contra la Tortura y del Pacto de San José, carece de dicha competencia razones temporis, por las siguientes razones. Primero, ha establecido en los casos Eliodoro Portugal, Vargas Areco, al igual que en las hermanas Serrano Cruz, que la Corte no puede ejercer su competencia contenciosa en los casos de presuntas desapariciones forzadas, a pesar de que lo consideran delitos continuados y pluriofensivos, estableciendo que hay violaciones de carácter instantáneo y otras de carácter continuado. La de carácter instantáneo, que en este caso serían la de derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la integridad personal, el artículo número 3, habrán o que hayan ocurrido antes de la situación contenciosa de la competencia contenciosa de la Corte, quedarán y se habrán cumplido en ese momento
por lo cual la Corte eventualmente conocería solamente de aquellas violaciones que ocurrieran después de la aceptación contenciosa de la Corte y de aquellos derechos que considere continuados, que a través de su jurisprudencia solamente han sido la integridad personal de las presuntas víctimas. Por lo tanto, y con la reserva de desarrollar esta excepción preliminar y las demás, las tres anteriores antes expuestas, en el escrito, final escrito, el Estado ratifica tanto la incompetencia razones temporis de esta honorable Corte para conocer el presente caso, así como las otras tres excepciones. En este sentido, paso la palabra al señor Fran Soto para que continúe con las eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso de la especie. Gracias. Gracias, señor Casado. Tiene la palabra el doctor Soto. Gracias, honorable magistrado. Antes del fondo quisiéramos solamente referirnos a un tema que se nos quedó ahorita, que es con relación al acceso a la información y el ocultamiento de hechos que pudiera eventualmente esclarecer. Yo ayer le preguntaba a la señora González, cuando estaba, Ramírez de González, cuando estaba deponiendo, que si sus abogados, si la querella le presenté fue la que ellos presentaron ante el juez, esa querella la depositaron ellos el año 1995 por ante el juez de ese entonces. Quienes firman esa querella, dos de sus abogados, el doctor Guillermo Moreno y el doctor Víctor Manuel Céspedes, posteriormente ocuparon un cargo de relevancia en el país, uno fiscal del Distrito Nacional y otro procurador general de la República. Sus abogados, por lo que indica que en ese periodo no había ningún motivo para que a ellos se les limitara, se restringiera, no solo a dar la información, sino a continuar con la investigación de la desaparición del profesor Narciso González. Ojo, procurador general de la República para nosotros no es como muchos países centro latinoamericanos que son simplemente representantes de los intereses del Estado. El procurador en nuestro país es el jefe del Ministerio Público, jefe de la investigación criminal en nuestro país. Entonces, solamente como comentario ese hecho. Alegatos al eventual fondo. A pesar de que la República Dominicana no es un Estado de la Convención no ser un Estado de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa de Personas, consideramos pertinente remitirnos al artículo 2 para así definir la figura jurídica. La protección activa del derecho a la vida y de los demás derechos consagrados en la Convención Americana se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado y requiere que éste adopte las medidas necesarias para castigar la privación de la vida y otras violaciones a los derechos humanos, así como para prevenir que se vulnere alguno de estos derechos por parte de sus propias fuerzas de seguridad o de terceros que actúen con su aquiescencia. Como hemos mencionado, el cumplimiento del artículo 4 de la Convención Americana relacionada con el artículo 1.1 de la misma no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además requiere que el Estado tome todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Esta protección integral o activa del derecho a la vida por parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean estas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas. En razón de lo anterior, los estados deben tomar todas las medidas necesarias, no solo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad. En este sentido, la Corte dictaminó que es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter de las obligaciones convencionales de garantías a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus deberes de relacionarse entre sí se encuentran condicionadas al cumplimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinados y las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular
tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos. Gracias. Particularidades sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Consideramos importante resaltar que en lo que respecta a los casos en los que se atribuye a los estados la desaparición forzada de personas, la